Ok, en este video vamos a discutir el capítulo 11 de reacciones de radicales. Comenzando con radicales, discutimos cómo es el rompimiento de los enlaces cuando se produce radicales. Se conoce como un rompimiento homolítico. El rompimiento donde vamos a estar viendo que los dos electrones, cada electrón se va con un átomo que compartía ese enlace covalente. ¿Okay? Notamos entonces que se utilizan flechas que son medias flechas. En español también, se le dice media flecha, en inglés se le dice fishhook arrows o flechas de anzuelo, como el anzuelo de pescar. Las flechas enteras representan un movimiento de dos electrones y las medias flechas representan un movimiento de un electrón. ¿Okay? El rompimiento homolítico es el rompimiento que produce radicales. Un rompimiento que hubiese sido con una flecha entera sería un rompimiento heterolítico. Recordando entonces cómo son los carbocationes antes de hablar de los radicales. Los carbocationes son de hibridación sp2, son trigonal planar, tienen un orbital vacío p. Los carboniones son de hibridación sp3 y tienen un orbital con un par solitario. Tienen una geometría trigonal piramidal, y entonces vamos a estar viendo que los radicales pueden parecerse a ambos. Si tienen una hibridación sp2 y pueden ser vistos como teniendo una geometría planar, trigonal planar, con el orbital ahora no vacío, sino que tiene un electrón. Pero también se puede visualizar como una pirámide un poquito más plana, donde de nuevo tengo entonces el orbital que tiene el electrón. Los radicales se parecen un poquito más a las carbocationes en cuestión de estabilidad. Entre más sustituido, más estable. Un carbocatión de metilo es menos estable que primario, que secundario y terciario. El terciario sería entonces el más estable, y eso estamos hablando de radicales localizados o que no hacen resonancia. Vamos a estar viendo que entonces la estabilización tiene que ver por efecto inductivo electrodonante, lo que se conoce también como hiperconjugación de los grupos R. La densidad electrónica del grupo R estabiliza entonces los radicales, el orbital medio lleno. ¿Verdad? Entre más grupo R, más hiperconjugación o efecto inductivo electrodonante y más estable el radical es. Y de nuevo, estos son radicales que no hacen resonancia. Vamos a estar viendo también unos tipos de radical que hacen resonancia. Vamos a hablar sobre la energía de disección del enlace, ¿verdad? La energía de disección del enlace es la energía necesaria para hacer el rompimiento homolítico y romper este enlace de carbono-hidrógeno. En este ejemplo, vemos que necesitamos 435 kilojulios por mol. Note que es mayor mientras se vaya formando un radical menos estable, como por ejemplo aquí, cuando se hace un rompimiento homolítico, se formaría un radical de metilo, el cual es menos estable. Y si vemos entonces el otro extremo, aquí vemos un carbono terciario, la energía de disociación de enlace, 381 kilojulios por mol, ahora es menor. Podemos entonces también comparar los enlaces de carbono e hidrógeno para decir cuál sería el que tuviera la mayor o menor energía de disociación de enlace. El que va a tener la energía menor es que formaría el radical más estable. El que tenía la energía mayor sería el que estaría formando el radical menos estable. Perdón. Aquí tenemos un radical que está en una posición alílica, y para recordar, la posición alílica es la posición adyacente a un alqueno, a un doble enlace. Esta posición hace que este radical ahora sea un radical alílico,
y va a ser más estable aún que radical terciario, que no es alílico. Este radical es más estable, ¿por qué? Porque al ser alílico podemos hacer resonancia, se puede estabilizar por resonancia. Aquí no estamos mostrando el movimiento electrónico, pero podemos entonces hacerlo. Vea que entonces es con media flecha, con radical hago una media flecha. También del enlace pi sale la otra media flecha, porque el electrón del enlace pi va a estar formando un nuevo enlace pi con estos dos electrones. El otro media flecha representa el radical que se está formando aquí. ¿Cómo se dibujaría entonces el híbrido de resonancia? Pues se dibujaría de la siguiente manera. Los enlaces sigma, ¿verdad? El enlace pi parcial en líneas entrecortadas, teníamos uno aquí en este lado y otro aquí en este lado. Y las cargas parciales, que no va a ser ni positiva ni negativa, sino que va a ser de radical. Tengo un radical parcial aquí, que interpreto con el sigma, y un puntito, y el otro radical parcial aquí. Así entonces que se vería el híbrido de resonancia para esta molécula, el radical alílico. Y de nuevo el radical alílico, como tiene dos radicales parciales, es más estable ya que se deslocaliza que los radicales que no se deslocalicen. Por lo tanto, vamos a estar viendo, aquí, y vamos a estar viendo entonces también un ejemplo es radical bencílico. El radical bencílico está adyacente a un anillo aromático o anillo de benceno, también se conoce. Y podemos también hacer deslocalización de los anillos. Puede practicar haciendo deslocalización de este tipo de moléculas y ver entonces, le voy a estar dibujando aquí al final, el híbrido de resonancia, en comparación con el otro, con el radical alílico y el bencílico. El radical alílico, el híbrido de resonancia, era de esta manera. Entonces lo estoy dibujando un poquito más rápido. Carga parcial, radical parcial aquí, radical parcial acá. Ese era el anterior, era alílico. Si vemos entonces radical bencílico, y usted hace todos los contribuyentes de resonancia correctamente, va a ver que puede hacer resonancia por todo el anillo y también por este enlace doble que se formó. Así va a tener entonces un enlace pi parcial aquí. Vamos a ver, esto está difícil como dibujar ahora. Y por todo este anillo, que entonces lo voy a hacer como un círculo. Este tipo de anillos aromáticos lo va a estar viendo mucho en Orgánica 2. Va a haber un capítulo completamente dedicado a eso. Vemos que aquí había un radical. Hay entonces una carga radical parcial ahí. Va a ver también aquí. Y si construye los otros dos contribuyentes de resonancia, va a poder ver que el híbrido también tiene un radical parcial aquí y un radical parcial aquí. Vemos que entonces este radical se deslocaliza aún más que el alílico. Tiene entonces 1, 2, 3, 4 radicales parciales, que entonces es el radical bencílico, es más estable que el alílico. ¿Okay? Ya que entonces hace más deslocalización de resonancia. Y podemos ver reflejado en la energía de disusión de enlace que en efecto el radical alílico, vea que entonces la energía de disusión de enlace es menor, que si formaría entonces un radical alílico va a ser más estable que un radical terciario, el cual no hace resonancia, ¿verdad? Si tenemos un radical en este carbono, sería terciario, sin hacer resonancia, va a ser entonces más estable el alílico, ya que la energía de disusión de enlace es menor. También es menor el bencílico, el carbono adyacente al anillo aromático de benceno. Este
esta energía de disociación de enlace va a ser aún menor, porque se forma un radical más estable. Así que vemos que el efecto de resonancia tiene mayor efecto de estabilidad que la hiperconjugación o el efecto inductivo electrodonante. No confunda la posición vinílica con la alílica. La alílica sería aquí adyacente al alqueno. La vinílica no es una posición muy estable para formar un radical. Como por ejemplo, si hacemos una disociación, un rompimiento homolítico para formar el radical vinílico en el carbono que está aquí, ese sería mucho menos estable que vea que entonces el primario tiene más energía, necesitamos más energía de disociación de enlace para formar un radical vinílico. Eso se debe ya que cuando se hace un radical en la fusión vinílica, el carbono no es sp2, es sp. Tiene mayor carácter S, pero sin embargo tiene orbitales vacíos. Y a los electrones electronegativos no les gusta tener pocos electrones, les gusta tener más electrones. Entonces es menos estable el radical vinílico de lo que es un radical primario y es mucho menos estable que un radical alílico. No confunda la posición alílica con la vinílica. ¿Okay? Le voy a estar dando un ejemplo aquí de alguno para que entonces lo vea. En estructuras de línea, ¿cómo se dibujaría el radical vinílico? Sería de esta manera. Este radical vinílico, que entonces es el carbono que de verdad se debería dibujar de la siguiente manera. Dijimos que es un carbono sp. En estructura de línea debería estar dibujado así. Okay. El primario entonces es más estable, aquí entonces estoy viendo la estabilidad. Un radical primario va a ser más estable que un radical vinílico. Y no confunda los vinílicos con los alílicos. Entonces ahora el radical alílico, el que está adyacente al alqueno, no en el alqueno. Los radicales se parecen en estabilidad a los carbocationes, pero sin embargo no actúan como los carbocationes. Los carbocationes, aprendimos en los capítulos anteriores que los carbocationes hacen rearreglo para convertirse en un rearreglo intramolecular para convertirse en una molécula carbocatión más estable. Como por ejemplo esta carbocatión secundario, adyacente tengo un carbono cuaternario, va a formar un rearreglo de metilo para formar un carbocatión terciario en esta posición. Sin embargo, los radicales no rearreglan y eso entonces facilita el predecir la reacción de radicales, porque vamos a saber que no van a rearreglar y eso es nunca. Los radicales libres no rearreglan. Vamos entonces a ver los movimientos de electrones y vamos a clasificarlos en tres cosas. Está la iniciación, la terminación y la propagación. La iniciación es como dice la palabra, es cuando empiezan a formarse los radicales libres y se forma el primer rompimiento homolítico. No tengo radicales antes, pero sí tengo radicales después del paso. Note que hay dos medias flechas. Cada media flecha interpreta el movimiento de un electrón para formar cada radical. Y la iniciación ocurre cuando los radicales se forman. La terminación es lo contrario a la iniciación y es cuando los radicales se encuentran para formar un nuevo enlace sigma. Note que también incluye dos medias flechas. Para la iniciación, esas medias flechas se alejan. No había radical antes, pero sí después del paso. Para la terminación, esas dos medias flechas se encuentran para formar un enlace. Hay radical antes, pero no hay radical después del paso. La terminación es cuando se destruyen entonces los radicales, ¿verdad? Al formar un enlace. Debo decir que el paso de terminación no es un paso muy común. El paso más común es el que vamos a estar viendo, que es el de propagación.
y el producto principal en las reacciones radicalarias se forman en paso de propagación. No se forman mucho en el paso de terminación, dado que en el paso de terminación los radicales tienen poca probabilidad de encontrarse con otro radical, ya que el radical tiene un largo de vida corto, ¿sí? Reaccionan más fácilmente con moléculas neutrales porque las neutrales, pues hay más abundancia de ellas. El paso más común y donde se va a estar formando los productos es en propagación. Note que anteriormente eran dos medias flechas. En propagación vamos a estar viendo que hay radicales antes y después del paso. Y se distinguen en el mecanismo por tres medias flechas. Tenemos tres medias flechas. Aquí tenemos entonces una adición de un enlace pi. Tenemos entonces la abstracción de hidrógeno, la extracción de halógeno y la eliminación. Todos estos se clasifican como propagación y de nuevo son tres medias flechas. Y hay radicales antes y después del paso. Vamos entonces a estar viendo las reacciones de halogenación de alcanos. Y la primera que vamos a estar hablando es la cloración de alcanos. Se utiliza esta reacción radicalaria y sabemos que radicalaria, vea que cloro 2 se había utilizado anteriormente para halogenar alquenos y también alquinos. Pero aquí sé que es una reacción radicalaria porque voy a tener presencia de luz, y este es el símbolo para la luz, o también puedo tener calor. El símbolo de calor es el delta mayúscula, que es el triangulito. Esta reacción de cloración es bastante eficiente para formar disolventes o sustratos, como por ejemplo el cloruro de metilo. Note entonces que lo que vamos a estar haciendo en la reacción radicalaria es sustituir un enlace de carbono-hidrógeno por carbono-halógeno, que en este caso es una cloración. Un enlace de carbono-hidrógeno se sustituyó por carbono-halógeno, de carbono-cloro. Vamos entonces a estar viendo los pasos, y esta sería la iniciación. La luz o el calor se necesita para hacer el rompimiento homolítico de la molécula cloro 2, para formar los radicales de cloro. Una vez se forman los radicales de cloro en iniciación, y vea de nuevo, iniciación tiene dos medias flechas, no hay radicales antes, pero sí después del paso. En la propagación se va a estar formando radicales de carbono y también se va a estar formando el producto. Note que es propagación, tengo radicales antes y después del paso, se distinguen tres medias flechas. Cuando se encuentran es para formar un nuevo enlace sigma, y cuando se alejan es cuando se está rompiendo el enlace sigma, como por ejemplo aquí. Aquí se está formando un radical y aquí entonces estaría formándose un enlace sigma y aquí se estaría rompiendo este enlace sigma. De nuevo, esos serían los pasos de propagación. Y en el paso de propagación vemos que se forma el producto. Los pasos de terminación, tenemos entonces aquí terminación, donde se encuentran los radicales. Se pueden encontrar los radicales para formar de nuevo la molécula de cloro 2. Se puede también formar producto en la terminación, pero de nuevo, en terminación no se genera la mayoría de productos. Y también se puede generar productos secundarios, como por ejemplo aquí está etano, que no era el producto principal de la reacción. Y la cloración es útil no solamente para formar un sustrato de cloruro de metilo, también se puede formar disolventes como diclorometano, cloroformo y tetracloruro de carbono. Metano es un gas presente en la destilación de petróleo. Es uno de los primeros que sale, ¿verdad? Porque su punto de ebullición es tan bajo. Se puede adquirir en esa destilación. Y con las cloraciones podemos obtener muy eficientemente diferentes tipos de moléculas que son muy útiles para la química orgánica, porque lo podemos utilizar como sustrato, como por ejemplo esto sirve como un sustrato de una reacción SN2, y estos que están aquí pueden ser disolventes, que son útiles para reacciones.
vamos a estar viendo que la energía de disociación de enlace para a formar los radicales libres de cloro es 243. Y a veces hay reacciones que no queremos poner tanto calor o luz o calor para hacer este radical. Y para eso se utilizan lo que se conoce como los iniciadores de radicales. Y por eso es que a veces también vemos peróxidos presentes en algunas reacciones que son distinguibles, que son radicalarias, porque los peróxidos son enlaces de oxígeno-oxígeno, tienen una energía de disociación de enlace mucho menor, y entonces no hay que añadirle tanto calor o luz, y es mucho más fácil obtener entonces esos radicales libres. Superóxidos pueden ser, ¿verdad? Está aquí grupos alquilos, pero también puede ser como por ejemplo este tipo de carbonilo. Note entonces que esta energía de disociación de enlace es aún menor, ya que entonces este radical sería localizado, pero este aquí se deslocaliza entonces con el carbonilo. Y por eso se debe que la energía de disociación de enlace va a ser menor. Vamos a estar viendo también lo que inhiben radicales. El oxígeno es un inhibidor de radicales, ya que en una de sus estructuras puede estar presente como en forma radicalaria. Y estos pueden reaccionar con radicales libres o moléculas en reacciones radicalarias que no queremos que reaccionen. Por eso, en una reacción eh, radicalaria se hace usualmente en un ambiente de gas inerte, como por ejemplo nitrógeno, helio o argón. No se utiliza en medio ambiente de oxígeno. También es bueno distinguir moléculas que son inhibidores de radicales, pueden ser también útiles para cuando se está haciendo una reacción que se forme radicales y no queremos radicales, podemos atraparlo, como por ejemplo la molécula de hidroquinona, perdón. Estos atrapan fácilmente radicales, haciendo entonces una extracción de hidrógeno para formar este radical. Una segunda atracción de hidrógeno formaría este otro radical y esta molécula se estabiliza por resonancia para darnos entonces la benzoquinona. Hay moléculas como estas que también inhiben radicales o atrapan radicales libres, están presentes en esas moléculas que se conocen como antioxidantes. Cuando usted le dice, coma frutas, como por ejemplo las moras azules, que son las blueberry, o las moras negras, que son las blackberry, tienen presentes moléculas como estas, que atrapan radicales libres, que son parecidas entonces a la hidroquinona. También, por ejemplo, el vino tinto. El vino tinto también se dice que tiene antioxidantes y es porque tiene moléculas derivadas de estas similares a la hidroquinona, que atrapan radicales libres. Ok, pues entonces vamos a estar hablando de las primeras reacciones, ya más a fondo de la reacción de halogenación. La halogenación, vamos a estar viendo que son dos las que vamos a estar discutiendo. Vamos entonces a ponerlas aquí en ejemplo. Vamos a estar hablando de la cloración. ¿Okay? La cloración. La cloración vamos a estar utilizando cloro 2. Y se puede utilizar luz o calor. Luz. Eso me quedó un poquito feo. O calor. Cualquiera de las dos. Una o la otra. Y vamos a estar sustituyendo, y vamos a estar hablando de la monocloración, ¿verdad? Vamos a sustituir un enlace, cualquiera de estos, todos son iguales, de carbono hidrógeno por un carbono con cloro. Note que no estamos perdiendo, el número de carbono va a ser el mismo, pero estas reacciones son útiles ya que estamos poniendo un halógeno, entonces podemos hacer tipos de reacciones tipo SN2 o E2, ¿okay? Donde podemos entonces sustituir el halógeno, ¿verdad? Como por ejemplo, si utilizo NaCN, pues puedo sustituir ese cloro por un grupo entonces nitrilo. ¿Okay? O también puedo hacer una E2 con por ejemplo, con terbutóxido de potasio. Y podría entonces estar haciendo un doble enlace.
una eliminación. Así que estas reacciones son útiles, ¿sí? Sintéticamente hablando. De alcano, vamos entonces a sustrato a los enures de alcano. ¿Okay? So, vamos entonces a ver que vamos a estar hablando de la halogenación y también de la regioselectividad. Las reacciones de cloración no son regioselectivas. ¿Okay? Y si usted aprendió cómo contar bien los protones en las moléculas, en sus espectros de resonancia magnética nuclear o NMR, va a poder distinguir los diferentes protones que tiene una molécula. Como por ejemplo, cicloalcano, todos los protones son indistinguibles. Y por ende, cuando hacemos una cloración, nos da un solo producto, ¿verdad? Pero vamos a estar viendo, vamos a darle a Clear All Drawings aquí. Cuando hacemos la reacción de cloración con una molécula como propano, donde hay, si uno piensa como señales de NMR, tengo dos señales de NMR, hay dos tipos de carbono, vamos a estar viendo que se producen ¿cuántos productos? Pues se van a estar produciendo dos productos. Vamos a dibujarlo. Cuenta carbono, vamos a tener 1, 2, 3, voy a tener 3 antes y 3 carbonos después. Voy a estar uniendo a el carbono, vamos a decir que este es el carbono 1, y este es entonces el carbono 2. Mi producto se verían, ay, no sé qué pasó aquí. Ok, esto a veces se vuelve loco. Ok, mi producto sería el siguiente. No se note entonces que reemplazaría un enlace de carbono y hidrógeno en esta posición o en esta posición. Si lo hago en esta otra posición, vea que esos dos los protones que tienen esos dos carbonos son equivalentes. Y estaré haciendo la misma molécula que está aquí. ¿Ok? Estos serían los dos productos de la cloración de propano. Y si miramos entonces, dibujamos y decimos que los dos son los productos principales, ¿ok? Se producen dos productos, aunque sí uno va a estar en más formación que otro, es casi 50-50, o sea, es casi la mitad, es 60-40, y no se tiene que saber los por cientos, sino que sabe que en realidad esto no se diría que es una reacción regioselectiva, porque se forman los dos isómeros constitucionales en cantidades proporcionales. Así que el paso determinante de la cloración, vamos a estar viendo que para formar el radical es un proceso exotérmico. Y el estado de transición que determina entonces la radioselectividad no depende de la estabilidad radical, ya que se parece más a los reactivos. ¿Okay? Se parece más a los reactivos que a los radicales. El radical secundario es más estable que el primario, pero que los estados de transición son bastante parecidos porque se parecen más a los reactivos de lo que se parece al radical. Así que la cloración no va a ser regioselectiva. Sin embargo, vamos a estar viendo la bromación con bromo 2, aquí luz o calor, y vemos que ahora sí es regioselectiva la bromación hacia la posición más sustituida que tenga hidrógeno, claro está, porque estamos sustituyendo enlace de carbono e hidrógeno. Este carbono es secundario, este carbono es primario, así que voy a estar sustituyendo este carbono secundario. ¿Ok? Sepa que en las reacciones vamos a estar sustituyendo carbonos primarios, secundarios o terciarios. Los carbonos cuaternarios no tienen hidrógeno, así que no podemos halogenar posiciones cuaternarias. La reacción de bromación, dijimos que la cloración no era regioselectiva por el estado de transición, como el proceso es exotérmico, el radical, el estado de transición no se parece al radical, sino que se parece a los reactivos. En la bromación, ese proceso sí es endotérmico y el estado de transición sí se parece al radical. Así que un radical más estable va a hacer que el estado de transición sea también, por ende, más estable y será un proceso más rápido y por ende la bromación sí va a ser regioselectiva. Ese estado de transición, si lo vemos dibujado, vemos aquí que se parece el estado de transición más al reactivo de lo que se parece al radical.
Acá ese enlace es más largo, ¿verdad? Porque entonces el estado de transición se parece más a radical de lo que se parece entonces a reactivo. Cada uno de ellos hace que la bromación sea regioselectiva y la cloración no sea regioselectiva. Ya que el estado de transición en la cloración no se parece a los radicales, por eso entonces la cloración no es regioselectiva. Sin embargo, la bromación, vea que al sí parecerse el estado de transición a radical, ya que es un proceso endotérmico, sí, endotérmico, pues se va a parecer el estado de transición a ese radical. Comparando un radical primario es menos estable que un secundario y el terciario es más estable. Por eso cuando se hace una reacción donde tenemos que escoger entre primarios y terciarios, se hace una cloración, vamos que de nuevo no hay tanta regioselectividad. Sí, el producto aquí es un poquito mayor que este, pero se va a decir que, bueno, es comparable, estas proporcionales, pero sin embargo, cuando se hace la bromación, sí es 100%, porque un radical terciario es más estable que uno primario, y por ende entonces el producto principal de la bromación va a ser el carbono más sustituido, el terciario. La reacción de bromación sí es regioselectiva, vea que entonces prefiere una posición terciaria 1600 veces más que una secundaria, que va a ser preferida 82 veces más que en una primaria. La cloración no se dice que es muy selectiva y mucho menos también la fluoración. Aunque la fluoración se puede hacer, la reacción no es muy útil porque la fluoración es tan exotérmica que es explosiva. Y la reacción de yodación de alcanos es tan lenta que es muy lenta y no nos va a dar el producto. Así que de las halogenaciones, las más efectivas son la cloración y la bromación. Si tenemos que predecir productos principales en una molécula en una bromación, como ejemplo esta que estaría aquí, vamos a estar buscando la posición más sustituida, pero que tenga hidrógenos, ¿ok? De alcano. En esta posición es primaria, secundaria, terciaria, pues estaba ganando cuaternaria. Recuerda que aquí no va a ser la halogenación, ya que no tiene hidrógenos. El producto principal, déjame a dibujárselo, se va a ver de la siguiente manera. Quizás no un poquito más mejor dibujado que esto. Recuerda que estoy dibujando con un dedito. Se me hace un poquito difícil, pero ahí estamos. Este sería entonces el producto principal. En el carbono terciario, que está aquí, sería entonces donde haríamos la halogenación, ya que bromación sí es regioselectiva. Sí, la reacción va a ser regioselectiva o a veces no. En ambos casos, similar al carbocatión, que recordamos un poquito, ¿verdad? Que carbocatión podía ser formado por un cara o la otra y darnos entonces una racemización del centro que se forme. Si se está formando un centro quiral, pues sí vamos a tener una mezcla racémica, una racemización del centro, ya que similar al carbocatión se puede formar entonces esa formación del enlace covalente puede ser por arriba o por debajo del plano. Y nos va a dar, si un centro si estamos formando un centro heterogénico, un centro quiral, se va a ver una mezcla racémica del centro que se forme. Ok, y si estamos reaccionando con una molécula que tiene un centro heterogénico y es una molécula quiral o enantiómero puro, cuando se hace la bromación, vamos a estar viendo si se forma un centro heterogénico, vamos a estar viendo la racemización del centro que se genere. Vamos entonces a hacer de nuevo un ejemplo y con esto terminamos este video. Voy a hacer otro video más para terminar entonces el capítulo. Si tenemos esta molécula, de nuevo yo busco el sitio más sustituido pero que tenga carbono. Descarto el carbono cuaternario. ¿Okay? Como es una bromación y tengo
luz, va a ser la raíz de alcano, vamos a formar el bromoalcano. Y este carbono que está aquí terciario, entonces sería mi producto principal, se vería de esta manera. Y el bromo sale de aquí. ¿Okay? Disculpa si estaba un poquito igual este R. Ok. Este sería mi producto principal de la bromación, ya que es regioselectiva la bromación. La cloración no es regioselectiva. Vamos a dejarla hasta aquí. En el próximo video, entonces empezaremos a hablar sobre la halogenación alílica. Hasta aquí los dejo.